Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, estamos haciendo estudios del libro de Apocalipsis. Esta vez vamos a entrar al capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo muy interesante. Ahí estamos viendo la figura de dos personajes, ¿no? que se destacan aquí. Uno de ellos que está representado por el diablo, que es el dragón, y el otro vendría a ser pues el pueblo de Israel, que está representado pues por una mujer que está vestida de sol. Bueno, uno si lee el pasaje pues va a encontrar bastante simbología, pero no es difícil de poder entenderlo. El tema de esta hora es el dragón contra Israel, basado en Apocalipsis capítulo 12. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras. Ahora, hay que entender de que no debe sorprendernos de que se le dedique tanto espacio a la nación de Israel en el libro de Apocalipsis. Domina prácticamente las páginas del Antiguo Testamento porque es la nación que recibió la ley de Dios. Vemos que Dios todavía no ha terminado con Israel en lo que se llama en el tiempo de los problemas de Jacob, que están delineados justamente en el capítulo 13 del libro Apocalipsis y también que están descritos en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Y la semana número 70 que habla Daniel, o el periodo de tribulación que se relata justamente en un vasta porción del Apocalipsis, ¿no? Estamos hablando desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, pues es natural que incluya una extensa predicción del papel que juega Israel en ese tiempo y que va a poner a prueba pues a toda la tierra. El capítulo 12, que estamos justamente ahora en el cual estamos entrando y vamos a analizar, nos dice que en la mitad del periodo de la tribulación Israel se enfrentará a la peor ola, algunos consideran que es la peor ola de antisemitismo que jamás se conoció. Sin embargo, Dios, que es fiel, como siempre, pues no va a dejar a Israel, no va a dejar abandonado a su pueblo. En este capítulo aparecen 4 personajes claves, bueno, ya les mencioné a 2 de ellos, que lo vamos a ir examinando en detalle. Bueno, como dice el versículo 1 y 2, ahí se habla de la mujer revestida de sol, que la mujer que menciona este pasaje es la nación de Israel, que está revestida de sol y con la luna bajo sus pies, que hace referencia justamente a Israel, que Israel es la luz de Dios para la humanidad. El hijo que lleva en el vientre hace alusión pues a nuestro Señor Jesucristo. El segundo personaje viene a ser el diablo, versículo 3. Los nombres que se le dan a este personaje son varios, ¿no? Aquí se menciona como un enorme dragón de color rojo encendido. Es de color rojo porque es la fuerza motivadora que se encuentra detrás de muchos derramamientos de sangre en la historia humana, desde Caín hasta el presente. También se le llama la serpiente antigua, versículo 9. Esto se refiere a la primera vez que ve al diablo en la Biblia, ¿no? En el jardín del Edén, que tomó la forma de una serpiente. El nombre también de diablo, que se menciona en el versículo 9, este es el nombre que se usa en los evangelios para referirse a este enemigo de Dios, que significa calumniador o acusador. También vemos el nombre de Satanás, versículo 9. Este nombre significa adversario. El diablo es el adversario de todos los hijos de Dios. Y el versículo 10 nos habla también de él como el acusador de nuestros hermanos. Esto habla de su obra delante del trono de Dios en la actualidad, tratando de desacreditar a los santos delante de Dios. Ahora vamos a ver que aquí se revela a Satanás como a un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Saldrán a la luz más detalles relacionados con las operaciones gubernamentales del diablo cuando, bueno, estudiemos, por ejemplo, más adelante al anticristo, que está mencionado justamente en el siguiente capítulo, capítulo 13. Pero las 7 cabezas con coronas que se menciona aquí es probable que se refieran a las 7 etapas del Imperio Romano, la personificación de un gobierno malo. Solo porque el Imperio Romano se hundió en las arenas del tiempo no significa que no esté en vigencia hoy en día. Es más, el gobierno romano o imperialismo cesario se encuentra en su 6ª etapa y en la actualidad abarca pues a una vasta población de la tierra. Cualquier gobierno dictatorial
pertenece a esta categoría. Los 10 cuernos, que se refieren a los 10 reyes que dominarán durante la tribulación, de quienes el anticristo, que viene a ser la séptima cabeza, va a recibir su poder y autoridad. Ahora el versículo 4 se nos menciona de la caída del diablo, la caída de Satanás. Este versículo nos dice que este gran dragón con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y que es probable que se refiera a la caída original del diablo, que se describe pues en Isaías 14. Algunos dan a entender que la era glaciar fue un periodo de juicio sobre la tierra mucho antes de que naciera la humanidad, debido al orgullo del diablo que indujo a la rebelión a la tercera parte de los ángeles, con la consecuente expulsión del cielo de aquellos que decidieron seguirlo. Y vemos también, pues obviamente, el conflicto del diablo con la simiente de la mujer, la visión de Satanás parado delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Se refiere a la actitud del diablo, a la actitud que siempre tuvo, ¿no? Desde Génesis, ahí en Génesis 3:15 lo podemos ver, que se le dio esta promesa a la humanidad y se predijo la liberación definitiva de la dominación del diablo. Dios garantizó la liberación mediante la simiente de la mujer. En respuesta, Satanás inició lo que los estudiosos de la Biblia llaman el conflicto de las edades, intentando aplastar a la simiente de la mujer desde el tiempo de Adán y Eva hasta el periodo de la tribulación. Prácticamente podemos decir que ese conflicto de las edades está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora el versículo 6 se nos habla del niño varón. Bueno, ese niño varón sabemos muy bien que es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, que va a regir con vara de hierro, es decir, que habla de su gobierno milenial. También dice aquí que fue arrebatado para Dios y su trono, habla justamente de su resurrección. Ahora, entre Apocalipsis 12:5 y 12:6, se cree que hay más o menos 2000 años de historia de la iglesia. El versículo 6 se refiere al periodo de la tribulación, cuando dice la mujer huyó al desierto, a donde Dios le tiene preparado un lugar. Tal como proveyó para la nación de Israel durante 40 años en el desierto, así la alimentará durante los 1260 días que va a durar la tribulación. En el verso 7 hasta el 9 vamos a ver ahí que aparece el arcángel Miguel y vemos allí la guerra que se aproxima en los cielos entre los santos ángeles conducidos por el arcángel Miguel contra los ángeles caídos conducidos por Satanás, y que sugiere que este último va a ser un último intento por arrebatarle el control del universo al Dios Todopoderoso. Los nombres de los dos ángeles que se dan en las Escrituras son Gabriel y Miguel. Gabriel viene a ser el ángel que anuncia y Miguel parece ser el comandante general de las huestes celestiales. Vemos que se desata pues una guerra en el cielo. En el medio de la tribulación, los conflictos entre Miguel y sus huestes y Satanás y las suyas van a llegar a su punto cumbre. Cuando Dios dé la orden, Miguel va a arrojar al gran dragón sobre la tierra junto con sus ángeles. Casi no podemos imaginar el efecto que esto va a tener sobre el diablo, que durante todos estos años tuvo acceso al trono de Dios de día y de noche para acusar a los creyentes. De repente, en la mitad de la tribulación, va a ser arrojado a la tierra y va a quedar confinado allí. Y versículos 10 al 11, ahí vemos, por ejemplo, el versículo 10, que afirma que el ministerio, por llamarlo así, el ministerio particular de Satanás en esta época es aparecer delante del trono de Dios día y noche para acusar a los santos de pecado o debilidad. Muy parecida a la tarea de un fiscal ante el juez, ¿no? Los santos vencieron a estas acusaciones debido a las 3 fuerzas de victoria sobre el diablo, como menciona el versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso que han vencido. El punto de partida podemos decir que gracias a Cristo, porque Cristo es quien los sostiene y les da fuerza y la perseverancia que requieren para poder vencer toda oposición. Y a partir del versículo 12 hasta el 17, ahí vamos a ver lo que
podríamos llamar una cruzada antisemítica final del enemigo, del diablo. Aunque el cielo se va a regocijar cuando Satanás se vaya de la tierra, se vaya, mejor dicho, y vaya a ser confinado a la tierra, no compartirá esa alegría, porque él mismo en persona va a tomar las riendas del mundo y de sus operaciones en contra de su enemigo, la nación de Israel, sabiendo que le queda poco tiempo, 3 años y medio aproximadamente, va a estar lleno de ira, de odio, y la magnitud de sus actividades justamente se mencionan allí en los versículos 14 hasta el versículo 17, cuando dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer a agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí se habla de la corriente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara, como dice el versículo 15. Y esta palabra corriente puede ser un símbolo similar al que se usa en Isaías 59, 19, que habla de un ejército que invade un país. Parece posible que esta última sea la mejor definición o interpretación. El anticristo comandará a una gran horda de hombres armados y los va a enviar al desierto para que maten al pueblo de Israel. Pero vemos la protección de Dios, sin duda. Vemos que Dios está obrando aquí, ¿no? Dios va a proteger a Israel sobrenaturalmente, como en los días de la rebelión de Coré, que se menciona en Números 16, en el desierto, cuando la tierra se abrió y se tragó a aquellos que servían al diablo y que se rebelaban en contra de la voluntad conocida de Dios. De la misma manera, durante la tribulación, la tierra se tragará a los ejércitos antisemíticos del anticristo, ¿no? Versículo 16. Un comentarista del libro de Apocalipsis, el doctor Seix, dice: y hay razón para pensar que se producirá una gran rajadura repentina de la tierra que atrapará a estas huestes, si no es que lo sepulta debido a la conmoción. Al menos se desbarata el objetivo de su expedición sangrienta. No pueden alcanzar a la mujer en el lugar a donde se refugia. La misma tierra se abre para detenerlos en su infernal locura. Claro, el diablo, al verse impotente, no logra su objetivo de destruir a la mujer que representa a la nación de Israel, pues entonces va a descargar su ira contra los santos, ¿no? A pesar de que el intento de Satanás de exterminar a los judíos va a ser desbaratado hasta el final de la tribulación, cuando sea arrojado al abismo, pues no cesará de intentar. Una mirada a la historia revela el odio resistente y la ira diabólica que tiene al pueblo escogido de Dios. Casi pareciera que todo el odio y la hostilidad que dirige en contra de Dios en los últimos días de su libertad la dirigirá en contra de la nación de Israel, como menciona el versículo 17. Va a hacerle guerra al resto de la descendencia de ella, refiriéndose a la última generación de la simiente de la mujer que viva durante este periodo. Clarifica la idea de que Israel se salvará durante la última mitad de la tribulación. Su fe se ve en que, primero, obedecen los mandamientos de Dios, segundo, se mantienen fieles al testimonio de Jesús y se volverán a Dios en completa obediencia, algo que Israel no hace actualmente, digamos, desde los tiempos de David, aceptando a su Mesías, que es Jesucristo. Esta última generación que se menciona aquí, verso 17, es precisamente la generación que se va a salvar. Es la generación que se va a arrepentir de sus pecados, es la generación que va a volver su corazón a Cristo, y esta es la generación que Dios, que supuesto, yo pienso que deben ser miles, quizás millones, no sabemos, pero que se van a convertir a Cristo y, como lo menciona allí, ¿no?, se van a mantener fieles al testimonio de Jesús
y se van a volver a Dios en una completa obediencia, aceptando al Mesías, a Jesucristo. Bueno, te estoy compartiendo algo así someramente de lo que explica este capítulo 12, que seguramente hay mucho más que podríamos sacar de él. Habría que profundizar más todavía, pero esto es lo que creo yo va a suceder en el tiempo, en el futuro. El enemigo está poniendo su mira en la nación de Israel. Claro, y yo creo que también lo está atacando actualmente contra con los enemigos que se están levantando a su alrededor, pero que también se van a aliar otras naciones y que van a querer atacar a la nación de Israel, como ya menciona Ezequiel, cuando Gog y Magog y otras naciones más se unan para atacar a la nación de Israel, pero es ahí donde va a haber una intervención poderosa de Dios que va a destruir a todos sus enemigos. Bueno, yo te hablo de algo que va a suceder aquí en la tierra en los próximos años, no sabría decirte cuándo. Pero esto que se menciona aquí en el capítulo 12 ya tiene que ver ya con el ataque personalizado del diablo contra la nación, pero que al final no va a lograr su objetivo. Porque al final el que va a salir vencedor en todo esto es nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Querido amigo, tú que estás escuchando esto y que de repente te puede parecer algo alucinante, esto parece una historia de ciencia ficción, no lo es, porque estas son cosas que van a suceder en el tiempo. No sabría decirte cuándo, como te dije, te tiene que empezar la semana 70 que habla Daniel, y estamos ahorita en la semana 69. La semana 70 es ya el inicio de los últimos 7 años, donde se va a ver la gran tribulación y todas estas cosas que te estoy mencionando. Pero tú no puedes ser simplemente un espectador. Tú tienes que definir tu destino eterno. Tú tienes que definir de qué lado vas a estar. ¿Del lado de Cristo o del otro lado? Espero que tomes la decisión de creer en Jesucristo, porque recuerda que la salvación es universal. Dios quiere que se salven todos. Bueno, lo que te comenté es el trato que Dios va a tener con la nación de Israel, pero Dios también tiene un trato contigo, porque Dios quiere que todos se salven, no solo los judíos, los gentiles, todos. Y tú eres un gentil, porque no eres judío. Los gentiles eran los que no eran judíos, nosotros somos gentiles, porque no pertenecemos a la nación de Israel, pero igual la salvación es para nosotros. Y tenemos que creer en Jesucristo para ser salvos. Y yo espero que tomes esa decisión en algún momento. No la postergues, no la atrases, no la subestimes, porque tu tiempo de existencia en este mundo, tú no sabes cuánto tiempo será, cuánto tiempo vivirás. Y tienes que haber resuelto esa pregunta, la pregunta de ¿eres salvo o no eres salvo? ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón o no? ¿Creíste en Él? Si es así, tienes la salvación asegurada. Caso contrario, tú mismo serás responsable de tu destino eterno, de condenación, porque todo aquel que no cree será condenado, dice la Biblia. Y tú dirás probablemente, como escuché a alguien que me dijo en una ocasión, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. La gente misma se manda al infierno, solita. Al negar a Jesucristo, al rechazar a Dios, al rechazar a Cristo, ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. Dios no quiere que nadie se pierda. Si no, yo digo, ¿por qué vino Cristo? Porque el plan de Dios es que se salve la humanidad, pero Dios no va a forzar a nadie. Dios espera que la gente actúe de libre albedrío, voluntad propia. Si tú vas a aceptar a Cristo, tienes que hacerlo voluntariamente. Dios no te va a presionar. Pero por eso te digo, esa decisión depende de ti. Y espero que optes por aceptar a Cristo y creer en Él como tu Señor y Salvador. Espero que este tema haya sido de ayuda e inspiración. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.